Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy me encuentro en compañía de Nuri Sánchez Aragonés. Ella es especialista en riesgos psicosociales del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Ella está hoy acá hablándonos sobre el síndrome del trabajador quemado. Bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo incluye en la lista de enfermedades. Entonces vamos a conversar sobre generalidades. Bueno, primero empecemos por quién no ha sufrido estrés en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferenciamos si estoy quemado o si es estrés pasajero? Sí, hay una gran diferencia. Bueno, primero antes de entrar a la materia, sí quisiera hacer una consideración. El síndrome del quemado es un riesgo laboral, porque al ser considerado como una enfermedad cuyas consecuencias se dan en el trabajo, entonces es un riesgo laboral. Pero hay una tendencia a no identificar este tipo de riesgos en el trabajo y a creer que eso es parte de mi labor. Y si a mí me contratan, yo tengo que hacer frente a las condiciones de ese trabajo, a las características, y que eso es parte de mi trabajo. Pero no, es un riesgo y como tal hay que verlo. Y otra consideración es que cuando una persona empieza a manifestar algún tipo de sensación de debilidad o empieza a decir que ya no soporta manejar el estrés en el trabajo, se tiende a pensar que es culpa de la persona trabajadora, que la persona trabajadora es débil, que no sabe afrontar sus situaciones en el trabajo, que tiene algún tipo de problema laboral, personal, algún tipo de problema en su familia, y eso no es una forma correcta de interpretar el síndrome del quemado por el trabajo. Entonces la gente generalmente no lo asocia al trabajo, sino es algo de uno. Sí. Así es como lo estamos Eso es lo que tiende a pensarse, que es culpa suya. Si usted está quemado es culpa suya, pero no, en realidad es un riesgo más a la salud de la persona trabajadora y como tal tiene que verse. Es muy diferente al estrés laboral, pero sí es el estrés laboral en la antesala para que se llegue a dar el síndrome del quemado. El estrés laboral tiene diferencias con el síndrome del quemado porque es el tiempo que va a pasar el que va a permitir que llegue a darse una situación más crónica. Se podría decir que es un estrés crónico paulatino y que sí se mantiene para llegar a estar quemado. Exacto. Okay. Es un estrés crónico que se prolonga en el tiempo. Entonces yo no puedo decir que yo estoy quemado por un mal día, o que yo estoy quemado porque estoy aburrida, porque ya no soporto a mi jefatura, porque ya no soporto el trabajo, porque estoy cansada. Eso no corresponde mencionar estoy quemado. Okay. No, eso es que yo estoy estresado por diferentes demandas del trabajo, pero eso no es estar quemado. ¿Cuándo estamos hablando entonces de que una persona está quemada? ¿Qué características tiene esta persona? Sí, bueno, principalmente la OMS habla ya de la enfermedad, pero nosotros en materia de salud ocupacional tenemos que hablar de lo que ocurre antes de que ya yo no tenga o ya tenga una enfermedad. Entonces se hablan principalmente de 3 factores. Y son problemas, en primer lugar, cognitivos o del conocimiento. Yo estoy preparado para realizar un trabajo, el trabajo me gusta, me siento bien, pero en un momento determinado empiezo a sentir que ya yo no soy tan bueno en el trabajo. Tengo una sensación de fracaso profesional. Esa es el primer síntoma. Luego viene ya un tema de emocional. Hay un desgaste emocional. Entonces ya no tengo fuerzas para enfrentar lo que normalmente o cotidianamente yo enfrentaba en el trabajo. Pero no es un cansancio físico, es un cansancio mental. Y luego, como esto es una respuesta a un estrés crónico, es el mecanismo que utiliza la persona para enfrentarlo, vienen cambios en mi conducta. Y los cambios en la conducta son fundamentalmente irritabilidad,
Indiferencia, esa es la palabra clave, indiferencia, porque ya no me importa. Sí, le da igual. Me da igual lo que esté pasando en mi ambiente de trabajo y me da igual con quién esté trabajando yo. Si son personas con muchos problemas o no, si la gente está motivada o no, ya yo no. Estoy en un estado de indiferencia. Okay. Eso fundamentalmente, son esos 3 aspectos. ¿Por qué una empresa, verdad, debería de preocuparse por la salud ocupacional, en este caso por sus trabajadores que no estén quemados? Bueno, es fundamental, porque a ninguno nos gustaría llegar a un estado, como lo dice su nombre, quemado. O sea, ya no hay salida, estoy muy mal, emocional, social, laboral, profesionalmente estoy aplanado, estoy mal. A ninguna empresa le corresponde llegar a ver esa enfermedad. No es correcto. Entonces, ¿qué es el tema de salud ocupacional aquí? Al igual como nos preocupamos por los riesgos más evidentes en un centro de trabajo, como puede ser el ruido, como puede ser la iluminación o la ventilación, pues tengo que preocuparme por los riesgos que no son tan evidentes, pero que están presentes. Y son los riesgos psicosociales en el trabajo. Solo que para el síndrome del quemado, yo he identificado 4 riesgos fundamentales para que se den. 4 riesgos que si esa empresa no los gestiona, van a haber muchas personas enfermas. Uno es la carga de trabajo excesiva, pero no es una carga de trabajo corriente. Tiene algunas características. Una tiene una alta carga mental. O sea, es un trabajo complejo. ¿Qué es complejo? Que tengo que atender muchos eventos diferentes en el día. Es muy responsable de muchas cosas. Complejo es que tengo que dar respuesta diferente a muchos estímulos en un día. Por ejemplo, un maestro. Un maestro no simplemente planifica su clase, sino que tiene que responder a que un niño se enfermó, a que un niño está alterando el orden, etc. Entonces, hay alta complejidad. Es un trabajo emocional. ¿Qué significa que es un trabajo emocional? Que yo no puedo manifestar mis emociones libremente. Entonces, yo llego al trabajo, tengo que atender público, por ejemplo, alguien que trabaja en comercio, y por más mal que la traten, no puede demostrar, tiene que aguantar. Entonces es un trabajo con una carga emocional muy fuerte. Es un trabajo con mucha responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi trabajo no lo hago bien, tengo altas consecuencias. Pensemos en un médico que está operando a un paciente. Pensemos en una enfermera o un psicólogo, un trabajador social del PANI, por ejemplo. Entonces, la responsabilidad de mis actuaciones es muy alta. Entonces, hay una carga mental o una exigencia muy alta. Segundo factor, todo urge, apremio de tiempo. Además de ser una alta carga y una alta exigencia, todo tiene que ser rápido. Para allá, rápido, para ayer, todo urge. Y usted no sabe qué es lo que urge y lo que no, porque a todo le ponen prioridad. Entonces usted se ve abrumado y tiene que dar respuesta a eso. Y tercer punto, el apoyo social. En una empresa donde no hay apoyo social, va a haber mayor riesgo de caer en síndrome del quemado. ¿Qué significa apoyo social? Apoyo de la jefatura, apoyo de los compañeros, trabajo en equipo. Es en estos casos donde usted da lo máximo del trabajo, pero comete un error y se exagera el error. Y lo que más se ve es el error, no las cosas buenas que has hecho. ¿Por qué? Porque eso es que no hay apoyo social, no hay reconocimiento al esfuerzo. Entonces, cuando esta situación se da, fundamentalmente carga de trabajo excesiva, apremio de tiempo, falta de apoyo social y falta de reconocimiento por el esfuerzo. Si eso se prolonga en el tiempo y yo no hago algo para solucionarlo, efectivamente esa persona puede ser una candidata a sufrir el síndrome del quemado.
Perfecto, invitamos a todos los que están viendo esta transmisión en vivo a que nos dejen sus consultas. Acá de hecho ya llegó una, Meli Carvajal nos dice que si, bueno, el síndrome se puede considerar como acoso laboral. ¿Cómo diferenciar eso? No, en materia de riesgos psicosociales del trabajo podemos decir que hay varios tipos de riesgos. Uno es el acoso laboral en el trabajo, otro es el síndrome del quemado, el otro puede ser el acoso sexual en el trabajo, la violencia, la discriminación. Son totalmente diferentes. Y ese es el problema, que si yo no lo conozco, si yo no sé tipificarlo, yo puedo decir, bueno, soy víctima de acoso laboral y voy a ir al INSS porque estoy siendo víctima de acoso laboral. Usted llega al INSS, su patrono lo manda, pero no es acoso laboral, porque usted mismo no lo estaba identificando bien. Entonces, era un síndrome del quemado. Es rebotado inmediatamente. O sea, aquí en esto tenemos que tener claridad de qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, violencia social externa. Acabamos de sacar el Consejo de Salud Ocupacional un lineamiento que se llama lineamiento para prevenir y atender la violencia a la que yo como trabajador soy sujeto por parte de un usuario o por parte del lugar a donde yo debo hacer mi trabajo. Por ejemplo, usted que tuviera que ir a una comunidad y ahí es agredida. Eso es un riesgo psicosocial por violencia. Pero no lo puedo confundir. Tengo que tener claridad. Y eso es lo que nosotros a nivel del Consejo de Salud Ocupacional queremos, que las empresas tengan claridad de cuáles son esos riesgos. Esto no es nuevo, no es nuevo en el mundo, un poquito nuevo para nuestro país, pero sí hay que irlos identificando. Sí, perfecto. ¿Qué profesiones, bueno, ya usted habló de maestros, médicos, también dijo psicólogos, ¿qué otras profesiones son más propensas a padecerlo? Bueno, ese es un tema que está en la discusión. Yo no le llamaría qué profesiones estén más expuestas. Le llamaría qué trabajos tienen esas 4 características. Entonces ya el panorama se me abre. Porque normalmente, si lo analizamos así, son la gente que trabaja con gente. Pero ya hay otro tipo de personas que están teniendo el síndrome del quemado y no precisamente son psicólogos o médicos o psiquiatras, sino que ya tenemos gente como secretarias o algún tipo de miembro directivo o jefaturas. Es decir, lo que está pasando es que no es la persona, es el tipo de trabajo con esas características que más o menos que ya habíamos mencionado. Doña Nuri, ¿un trabajador quemado puede recuperarse? ¿Puede una empresa lograr que su trabajador deje de estar quemado? Si ya hay tanta indiferencia. Sí, fundamentalmente nosotros abogamos por la prevención. Los síntomas se ven, los síntomas son obligación verlos. Yo tengo que identificar los riesgos psicosociales antes de que lleguen a la enfermedad. Esa es la obligación. Esa es la obligación en materia de salud ocupacional. Claro que una persona se puede recuperar con tratamientos, pero la idea es que no llegue yo a enfermarme por el trabajo. Es como decir, tengo una máquina y esa máquina amputa los dedos. Voy a esperar a que se amputen 10 trabajadores para actuar. No, yo tengo que actuar antes de que la persona se enferme. Entonces, la forma de actuar es mirando cómo está la organización del trabajo. ¿Qué tareas yo puedo sustituir? ¿Es conveniente que las personas continúen siempre en ese puesto o es conveniente rotarlas? ¿Puedo dar algún tipo de pausa? ¿Puedo pensar en que tal vez le ayude a la persona dando otras alternativas como el teletrabajo, por ejemplo? Algunas personas que no precisamente es necesario que estén todo el día en su centro de trabajo, pueden hacer su trabajo desde la casa, por ejemplo. Es decir, es mirar cuáles son los riesgos que hay
en la organización, qué hay en la empresa para intervenirlo. Ok, entonces las empresas pueden hacer medidas preventivas como estas. Es que está en la ley. Deben hacerlo. Está en la ley porque toda empresa que tenga más de 50 trabajadores debe tener una oficina de salud ocupacional. Y dentro de las funciones de la oficina de salud ocupacional es identificar todos los riesgos, sin distinción, y entre ellos los psicosociales, y buscar la forma de irlos manejando y gestionando. El problema aquí es que es un problema de cómo ejerzo el liderazgo en mis empresas y en las instituciones. Tengo que ser más observador y preocuparme por el desempeño de esa persona, por las tareas, si están bien definidas, si puse a la persona adecuada en el puesto adecuado, y también qué tipo de medidas paliativas puedo dar yo, porque hay trabajos que por su naturaleza son duros o peligrosos. Correcto. Pensemos en un policía, pensemos en algún profesional de la salud que trabaja con personas ya en estado terminal. O sea, hay profesiones que son por su naturaleza difíciles, pero tengo que buscar la forma de no dañar al trabajador. Lo que se debe darse mucho es que, al menos en el tema de servicios, pues hay una sobrecarga de tareas. Ya no hay personal. Entonces, las jornadas son extenuantes. Ya en salud ocupacional nosotros no solamente hablamos de jornadas laborales, hablamos de tiempo del trabajo, porque incluye hasta el traslado. O sea, ¿cuántas horas dedico al trabajo? Entonces, ese tipo de cosas son los factores que hay que empezar a investigar. Okay, el reto entonces es para las empresas que tengan, ¿verdad?, su salud ocupacional bien pendiente de esto. Yo creo que las empresas y nosotros, las personas trabajadoras también, porque en la medida en que yo comprenda que no es algo que yo me lo estoy inventando, que no es algo que yo, porque a veces uno mismo dice, no, yo no estoy sintiendo esto, o no quiero sentirlo, y simplemente lo anulo. No, es identificarlo, es saber que existe, no estoy inventándome nada, estoy llegando al borde y hay que hacer algo. Esa es la idea, tanto las personas empleadoras, tanto las personas trabajadoras, como también los profesionales de salud ocupacional. Perfecto, nos piden si podemos volver a hablar un poco, ¿verdad?, de cuál es la diferencia entre el estrés que se vive a un día, ¿verdad?, al estrés crónico que nos lleva al síndrome. El estrés común, yo estoy muy motivado por sacar un problema. Esto es el estrés común. O sea, tengo una situación de trabajo, estoy motivado por sacarlo. Estoy con adrenalina al máximo para poder sacar ese problema. Cuando yo estoy con el síndrome del quemado, no tiene interés. No tengo interés en sacar lo que haya. Cuando estoy con estrés, estoy hiperactivo emocionalmente. Tengo el deseo y la motivación para sacar adelante mi trabajo. Cuando estoy con el síndrome del quemado, estoy embotado emocionalmente. No tengo fuerza, ya no tengo ni fuerza física ni mental para sacar el trabajo. Cuando es un estrés corriente o un estrés laboral no crónico, pues lo primero que se va a manifestar en mi cuerpo es físico. Okay. Voy a tener contracturas musculares, voy a tener dolores de cabeza, problemas de gastritis, digestivos, pero en el síndrome del quemado, permanece. El síndrome o el síntoma es emocional, es un daño mental, es emocional, no puedo. La depresión surge cuando hay mucho estrés, pero posiblemente la diferencia es que en el estrés es para superar mi fatiga física. Ya cuando es en el burnout o en el síndrome del quemado, no tengo forma, no tengo referencia, no tengo forma para salir. Y el estrés normal, pues yo lo supero, es una época, a veces hay épocas más duras y yo supero el estrés normal. En el síndrome del quemado
ya no hay forma de superarlo. Por eso es que yo le digo que es más importante la prevención, porque no queremos llegar a ese estado. O sea, no debemos, es que no nos pagan para eso. El trabajo no es para llegar yo a estar en ese estado. El trabajo es un medio para sobrevivir, para satisfacer mis necesidades, pero no para dejar la vida empeñada ahí, ¿verdad? Y en este síndrome hay una parte muy importante. A mayor apoyo social, mayor posibilidad de salir. Eso quiere decir que es un modulador al síndrome del quemado. Entonces no hay que aislarse y no hay que callarse. Hay que hablarlo, Sí, hay que comentarlo. que se lo deja adentro. Incluso en la casa, ya no quiero hablarlo porque todo el mundo dice, qué pereza. Hablar de trabajo. Usted viene siempre igual y solo de eso habla y solo eso quiere hacer. Y de verdad, en las primeras etapas del síndrome del quemado hay una euforia por trabajar, a tal grado que me lo llevo para la casa. Y yo no lo quiero dejar. Quiero seguir trabajando aún en mi casa. Entonces hay que saber separar esos espacios. Doña Nuri, hablemos también de las etapas en el trabajo. Tal vez una persona que va ingresando apenas a la compañía no lo va a sentir tanto como una persona que ya lleva 1000 años estancados en un mismo puesto. ¿Eso es verdad o...? Verás que hay una investigación que hizo el ANDE, creo que fue, JUPEMA, creo, del síndrome del quemado de los docentes, ¿verdad? Y es muy interesante que esa investigación determinó que las personas que tenían más años tenían mayores posibilidades de enfrentar el síndrome del quemado porque ya tenían la experiencia para poder manejar este tipo de situaciones. Entonces, efectivamente, la experiencia ayuda porque uno va aprendiendo a manejar, aprendiendo a identificar qué cosas le debo dar importancia, qué cosas no tanto, qué cosas dependen de mí o qué cosas no dependen de mí. Al trabajar con personas, fundamentalmente en lo que son servicios, pues usted se siente identificado y tiene una alta responsabilidad. Entonces puede ser que eso haga que usted quiera que las cosas salgan bien, pero a veces las situaciones no son tan fáciles, o los procedimientos no son tan fáciles, o las trabas burocráticas afectan un poco que yo desempeñe mi trabajo. Entonces, la experiencia ayuda. La edad, no tanto, es más, ni el sexo, no hay diferenciación entre hombres y mujeres, es más que todo un poco la antigüedad en un puesto, que da un poquito más de resistencia. Okay, perfecto. Nos consultan, bueno, esto tal vez como usted ya es más parte del Consejo de Salud Ocupacional, no sé si nos puede ayudar, pero vamos a decirlo. Dice que si se puede demandar una empresa por daños y perjuicios si uno está siendo víctima de este síndrome. Es un tema muy interesante y es la pregunta del millón. Es una enfermedad laboral, porque la OMS determinó que solo será catalogado cuando yo tenga causas laborales. Entonces es una enfermedad laboral. Pero va a tomar tiempo que el país se organice, que el país pueda aceptar este tipo de situación. Primero tenemos que capacitarnos, porque no sabemos qué es. Sí, están pañales todo apenas. Pues, no sabemos qué es, además de que esto es hasta el 2022 que entra en vigencia este tipo de enfermedad. Nos da un poquito de tiempo para prepararnos, pero efectivamente es una enfermedad laboral. Entonces, como tal, está protegida por el Código de Trabajo, el título 4, como un riesgo a la salud, y por ende tiene usted derecho a todas las prestaciones médicos, sanitarias y en dinero que establece el Código de Trabajo. Sin embargo, hay que hacer las reformas pertinentes. Hay que capacitar para poderlo tipificar, porque cualquier situación no puede entrar como síndrome del quemado. Y a veces yo quiero que todo se vea o como acoso laboral o como síndrome del quemado, y no precisamente. Posiblemente estés
estemos percibiendo las primeras etapas que me pueden llevar a una enfermedad laboral. Eso es lo que hay que intervenir, pero sí se puede llevar a las instancias correspondientes. Ya de hecho el Instituto Nacional de Seguros tiene este tipo de casos. Sin embargo, hay que darle mayor estudio y poder establecer los criterios muy claros y poder comprenderlo yo también. Sí, porque hay mucha ambigüedad por el momento. Por el momento se está tratando de clarificar algunas cosas, pero como le digo, es un tema que no es nuevo en otros países, pero en Costa Rica sí es un proceso que estamos tratando de ir controlando y de ir capacitándonos y de ir formando a la gente responsable de los temas de salud ocupacional. Ok, perfecto. Bueno, para cerrar entonces, ¿por qué? Vamos a recapitular esto. ¿Por qué una empresa debe preocuparse por sus trabajadores, por su salud psicosocial? Porque es un riesgo más. Entonces, la Constitución política nos dice que nosotros debemos cuidar a nuestros trabajadores. Los riesgos psicosociales son un riesgo más que debo empezar a analizar. Porque es muy fácil no visualizarlo, pero las consecuencias son altas. Las consecuencias son altas tanto a nivel sanitario, en el tema de atención de la salud mental, como también en la imagen y en la productividad de la empresa, porque sí hay efectos negativos en el desempeño. Hay un mal clima laboral, hay más propensión a accidentes laborales, hay desmotivación, entonces se da lo que es presentismo. Yo llego a trabajar todos los días, pero no produzco. Y eso puede tener un efecto de contagio. Entonces las empresas sí tienen que atender este tipo de problemática. Sí, perfecto. Bueno, de esta manera culminamos. Muchísimas gracias a usted, doña Nelly, por atendernos. Y bueno, para quienes quieran conocer más sobre el síndrome, ahí hay varios enlaces en esta transmisión en vivo. Les dejamos los enlaces para que conozcan más detalles. Y de esta manera culminamos. Esperamos que sigan en las redes sociales de la República informándose de otros temas.